Así que igual te animo a que estés atenta a ambas redes y por si tienes que contestar a lo largo de la mañana. Muchas gracias, Marina. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, pues a continuación el turno de Tomás Roquete. También del departamento Se me de... escucha? Sí, estupendamente. Y una pregunta, ¿cómo cambio los slides, las diapositivas? Te doy un segundo el control remoto. Mira a ver si puedes ya. Ahí, estupendo. ¿Ha cambiado? Sí, ¿a ti no? No. Eh, Espera. Ahora sí que me cambió. Vale. Ok, vale, creo que hay como un pequeño retraso. estupendo. Bueno, gracias, Belén. Yo me presento para quien no me conoce. Mi nombre es Tomás Roquete Tenreiro. Yo soy un ingeniero agrónomo, actualmente haciendo una tesis doctoral en el Departamento de Agronomía del Instituto. Mi tesis es dirigida por el profesor Elias Ferreres y por el doctor José Alfonso Gómez. Y el título de mi presentación es El agua se mueve y el trigo también. Y voy a intentar explicar cómo y de qué forma. Esta foto, yo no sé si estás viendo exactamente el mismo slide que pero yo ahora mismo veo una foto bueno, veo 4 fotos de la siembra. Estas 4 fotos, ¿estás viendo la misma foto que yo? Sí, Tomás. Vale, gracias. Estas 4 fotos representan una típica parcela de cereal en la campiña de Córdoba. Hablamos de parcelas con topografías variantes, con orientaciones de pendiente distintas, con gradientes de elevación, compuestas mayoritariamente por suelos arcillosos, con cerca de 50% de arcilla, arcillas expansivas, compuestas por montmorillonites, suelos con profundidades en torno a 1,30 m, 1,5 m. Y son parcelas sembradas anualmente donde sabemos que el agua se mueve lateralmente. Porque una fracción del agua que nos llega por la lluvia no se infiltra o incluso una vez infiltrada se pierde lateralmente o se drena lateralmente o se redistribuye, digamos, dentro de la parcela. Voy a intentar cambiar de slide. ¿Ha cambiado? ¿Y ahora? Ha cambiado, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Bueno, esto es una parcela de trigo de invierno, un trigo duro, variedad avispa. Este trigo fue sembrado con una dosis de siembra de en torno a unas 180 kilogramos de semilla por hectárea. Tiene una emergencia cercana al óptimo, como se ve, una cobertura casi total de suelo. Observamos aquí cerca de 220, 230 plantas por metro cuadrado. Y este trigo, como se puede ver, tiene distintos puntos dentro de la misma parcela, donde se ve que tienen distintas elevaciones. Por la escorrentía que se genera, van también tener distintos grados de acumulación de flujo. Yo estoy intentando cambiar los slides, pero no se me los cambia, porque esto me parece que va muy lento. ¿Le estás dando con las flechas del teclado? Estoy dando con la flecha del teclado, sí. Y no se te cambia. Un segundo, ¿eh? Es que esto tenía como una animación, entonces va a ser más difícil. Pues me sale que tú lo estás controlando. Bueno, si no te las paso yo, te las puedo pasar. Bueno, ahora Me avisa. ha salido, se ve la flecha azul, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esta flecha azul básicamente lo que representa es una orientación de flujo en esta parcela. O sea, sabemos que el punto A es un punto con elevación superior y con un índice de acumulación de flujo inferior. El punto B sería un punto intermedio y el punto C sería ya un punto con una acumulación de flujo cercana al total, porque este índice de acumulación de flujo es un índice normalizado.
o sea, se expresa en valores entre 0 y 1, siendo que 1 es la acumulación total de todo el flujo de la parcela y con la elevación más baja. Ahora le he dado otra vez a la flecha, a ver si esto cambia. Creo que cambió, ¿no? Se ven 3 fotos ahora. Sabemos que el agua se mueve en estas parcelas, sin embargo, los impactos, digamos, en el rendimiento o en el crecimiento del cultivo no son tan evidentes o no son tan directamente observables. Principalmente durante los estados más iniciales del cultivo. Aquí enseño 3 fotos, una foto del 28 de enero, este trigo va en el estado del aislamiento, se ve también que la parcela tiene una apariencia bastante homogénea, no se identifican en campo diferencias especiales, tampoco con el uso de un dron o con el uso de una imagen satelital se captan diferencias cuantitativas a nivel de grado de cobertura de suelo. Sin embargo, mientras va avanzando el año y empezamos a entrar en la segunda quincena de abril, empezamos a notar que el suelo se va agotando, la humedad en el suelo se va agotando, primero en los puntos más altos de la parcela, segundo en los puntos más bajos de la parcela, y como se puede ver aquí, existe claramente una diferencia de color, siendo que las zonas más altas empiezan a presentar un amarillo, un color más amarillo, en tonos de amarillo, porque están entrando antes en proceso de senescencia. Sin embargo, la parte más baja de la parcela, todavía este trigo se encuentra en un estado de grano pastoso, todavía está fotoasimilando, todavía está retraslocando nutrientes al grano y todavía está, digamos, en su ciclo de reproductivo y de formación de rendimiento. Entonces, aquí ya podemos observar que existe, en función de la posición dentro de la parcela, diferencias en lo que va a ser la duración de este ciclo, lo que va a ser como resultado el potencial productivo de este trigo. Los agricultores saben que sus trigos varían en el espacio en términos de rendimiento. Esa variación espacial se observa en los rendimientos en el año. Por ejemplo, aquí os enseño unas fotos de unas escenas de un vídeo que he preparado y que está en YouTube. Luego os puedo compartir el enlace, donde se ve una cosechadora, en este caso una Fendt PLI, una máquina que cosecha y mientras va cosechando nos va mapeando el rendimiento en tiempo real. Y lo que se observa es una clara correlación entre 2 parámetros y el rendimiento, siendo que esos 2 parámetros tienen una evolución contraria, la elevación y el índice de acumulación de flujo. Aquí esta primera foto, no sé si se ve en mi ratón, pero enseña una elevación baja y un índice de acumulación de flujo cercano al valor 1, o sea, cercano al valor máximo, y estamos con rendimientos en tiempo real de cerca de 5 toneladas y media, un poquito menos. Sin embargo, cuando llegamos a las zonas más altas de la parcela y la acumulación de flujo es inferior, observamos que claramente el rendimiento aquí en este caso cae bastante. Esto fue también un año en que se ha observado una diferencia muy significativa entre estas distintas zonas. Pero los agricultores saben también que la variabilidad espacial que tienen sus rendimientos varían también de año para año. En el año 1, aquí como pueden ver en este esquema, una zona muy productiva puede en el año 2 ser una zona muy poco productiva. Y también ahí tenemos años en que las productividades se homogenizan en torno a valores más medianos, en torno a valores más elevados. O sea, existe un movimiento de uno de los principales factores limitantes en estos sistemas, que es el agua, y existe también un movimiento del rendimiento, aquí no pretendo decir que el trigo se mueve como el agua, pero que su rendimiento no es estable, sino que es variante y que varía en el espacio y en el tiempo. Voy a intentar cambiar el slide. Ha cambiado. Esta foto es una foto que a mí me gusta particularmente porque enseña la evidencia en campo de lo que intentamos. No sé si esto ahora, creo que he cambiado los slides de una vez. Pero la foto anterior enseña la evidencia en campo de lo que pretendemos estudiar. Tenemos 2 zonas, una zona alta y una zona baja. Queremos cuantificar la magnitud de esas zonas. Queremos, esto me cambia. Ahora creo que se ve, ¿no? Ok, espero que... O sea, ven una parcela de trigo Sí. con 2 zonas, una zona alta mayoritariamente amarillenta, una zona más baja en que el trigo todavía sigue llenando grano.
nosotros lo que hemos intentado y lo que estamos intentando estudiar en mi tesis es, primero, cuantificar la magnitud y la frecuencia de los flujos laterales que se mueven desde la zona alta a la zona baja. O sea, el agua que una vez infiltrada en el perfil o antes de infiltrarse en el perfil escurre o se drena lateralmente subsuperficialmente de la zona alta para la zona baja. Cuantificar la magnitud de esos flujos. Después, comprender con qué frecuencia ocurren. Y después, comprender qué implicación neta o directa tienen las diferencias de rendimiento que se observan. Y esto porque me parece una cuestión importante, porque en una parcela con una área media de 50-60 hectáreas como las que tenemos de trigo en la Campiña de Córdoba, en que un agricultor esté interesado, por ejemplo, en ajustar espacialmente la dosis de fertilizante, le interesa cuantificar distintos potenciales productivos dentro de la misma zona para llegar a distintas extracciones de nutrientes. Y estos distintos potenciales productivos en un sistema de secano como este serían en función de esos movimientos de agua o de esas diferencias en la disponibilidad hídrica. He cambiado el slide. Voy a esperar un poco, que muchas veces lo que hago es que pulso 2 veces la misma tecla y esto salta 2 slides. Ya ha cambiado. Estamos viendo Lo que hemos hecho fue en 2 años distintos, en 2 cuencas distintas, pero separadas, pero con características comparables, hemos instalado sondas de neutrones en distintos puntos de la parcela, con base en un análisis espacial. Esas sondas de capacitancia, perdón, en distintos puntos de la parcela. Esas sondas de capacitancia nos monitorizan la evolución del contenido de humedad en el suelo a cada 30 minutos entre 0 y 1 metro de profundidad, a cada 10 centímetros. Y fueron calibradas con recurso a mediciones con sondas de neutrones y con muestras gravimétricas de suelo. Con base en esos datos espacialmente distribuidos de la evolución en el tiempo a lo largo de una campaña del contenido de humedad en el suelo, lo que hemos intentado fue, por medio de un cálculo de balance hídrico, aislar 2 parámetros, digamos, del balance. Uno que sería la entrada lateral superficial, lo que aquí indico como run-on, y otro que sería la entrada lateral subsuperficial, lo que aquí indico como subsurface lateral inflow. Y los dos agregados como, digamos, un flujo conjunto que integraría los 2 tipos de flujos, que sería LIF, lateral inflow. Entonces llegamos para cada punto de la parcela a observaciones y a su calendarización de los lateral inflows, o sea, la cantidad de agua que en cada día nos llegó lateralmente al perfil. Esos datos, que fueron datos experimentales de 2 años, de una cuenca y de otra, fueron utilizados como nuestro set de datos para preparar un modelo de base empírica, en este caso basado en una red neuronal, en que lo que se ha hecho fue un cálculo de optimización de parámetros, en que se llegó a una solución óptima de una red neuronal construida con base en 6 parámetros de entrada. Serían ellos la escorrentía generada cuenca arriba, la escorrentía generada en el mismo punto, el índice de acumulación de flujo en ese mismo punto, el grado de cobertura de suelo medido en ese mismo punto, la conductividad hidráulica de saturación en ese mismo punto optimizada con un modelo hidrológico, en este caso el modelo Hidros, y la precipitación acumulada medida con el pluviómetro que tenemos instalado en nuestras parcelas. Utilizamos un año para testar, para entrenar o calibrar este modelo y otro año para testar o validar este modelo. Como se puede ver, por ejemplo, en esta figura aquí, el modelo tiene una regresión entre el observado y el predicho que nos parece robusta. Hay una pequeña tendencia a la sobreestimación del lateral inflow, principalmente para valores acumulados elevados. Hemos trabajado con valores acumulados para evitar problemas en la correlación causados por diferencias entre la calendarización de esos flujos, y cuando trabajamos con valores acumulados las cosas se vuelven más correlacionables, digamos. Y luego, con base en ese modelo de machine learning, lo que hemos fue producido una calendarización de flujos de entrada lateral para nuestras parcelas para una serie temporal de 30 años, teniendo en cuenta datos climáticos. Esa calendarización de los flujos de entrada lateral para cada punto de la parcela fue utilizado para calibrar, para parametrizar un modelo, en este caso de simulación de cultivos, el modelo AquaCrop, que es un modelo que nos simula el rendimiento en respuesta al agua transpirada. Y lo que hemos hecho fue intentar buscar o intentar cuantificar cuál sería la diferencia al incluir dentro de nuestras simulaciones el flujo lateral y al excluir el flujo lateral. Y esa diferencia, siendo que todos los demás parámetros estaban controlados, sería la contribución neta del flujo lateral a cada zona de la parcela. Aquí os enseño una figura que tiene una
dos curvas, son curvas de distribución probabilística, para la serie de 30 años simulada de lo que serían las contribuciones de flujo lateral a las diferencias en rendimiento entre la zona A, que sería la zona alta de la parcela, y la zona B, que sería la zona C, que sería la zona baja de la parcela. Lo que podemos observar en esta figura es que para años de elevado potencial productivo, o sea, años en que estamos hablando de productividades potenciales superiores a 5 toneladas, las dos zonas se acercan en términos de rendimiento. Y por ello, el coeficiente de variación del rendimiento se baja y esta parcela presenta un mayor grado de homogeneidad y no sería, digamos, tan viable o tan interesante tratarlo de forma zonificada. Para años de menor potencial productivo, años en que hablamos de productividades potenciales inferior a 2 toneladas y media, inferiores a 3 toneladas, la zona A y la zona C se distancian en términos de rendimiento. Esa brecha puede llegar a ser superior a 1 tonelada de grano materia seca hectárea, pero notemos que eso solo representa menos del 25% de los años observados en esta serie temporal. Si miramos el valor mediano aquí del 50%, estaríamos hablando en diferencias bastante inferiores y diferencias que cuantificamos en torno a 350 kilogramos de materia seca grano hectárea. Que en términos relativos estaríamos hablando en un incremento de cerca del 16% para la serie de 30 años comparativamente a la zona alta. Entonces, básicamente, esto es la principal idea que me gustaría dejar hoy. Es, el agua se mueve, no se mueve todos los años de la misma forma, y la respuesta del rendimiento a esos movimientos laterales de agua no va a ser todos los años igual. Sin embargo, es un fenómeno que se tiene que tener en cuenta, principalmente en los años en que tenemos un menor potencial productivo. Son esos los años, por ejemplo, en que partimos con menor contenido de humedad en el suelo a la fecha de siembra, por ejemplo. Son años, por ejemplo, en que tenemos una menor precipitación acumulada a la fecha de floración y luego algunos eventos de leaf que ocurren pós fecha de floración. Y por ello es un parámetro que se tiene que tener en cuenta en la simulación de cultivos a la escala de campo si estamos interesados en captar la variabilidad espacial. Este trabajo es un trabajo que se está preparando en el ámbito de un proyecto europeo, un proyecto cofinanciado por la Comisión. Dejo aquí los enlaces de mi página de mi perfil en Twitter, donde comparto mucha información, muchas fotos de los trabajos de campo, de mi Research Guide también, donde tengo otras publicaciones de la tesis, la página web del proyecto, y este trabajo específicamente se está preparando y se va a someter al European Journal of Agronomy, y esperamos verlo publicado para que lo podamos compartir con más nivel de detalle en los próximos tiempos. Es posible que yo me haya excedido en el tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Tomás. Tenemos una pregunta en el chat. La pregunta en el chat. Si hubieras usado un modelo de simulación de trigo, como por ejemplo Ceres Wheat, ¿crees que los resultados serían distintos? Creo. Professor, el Ceres Wheat es un modelo basado es un modelo radiation driven, es un modelo que nos calcula la productividad a función de la radiación interceptada, y en nuestro caso estamos interesados en ver respuestas marginales a cantidades muy marginales de agua disponibles en las zonas más bajas. Y por ello necesitamos una función de producción que en este caso se ajusta a la producción normalizada del agua, que es lo que hace Aquacrop. Por ello con Ceres Wheat estaríamos limitados para estudiar esto, bajo mi punto de vista. Francisco Arias, ¿qué base de datos climáticos estás utilizando para alimentar tu modelo de Machine Learning? Estoy utilizando la base de datos de las estaciones del IFAPA, la estación de Córdoba, básicamente también para nuestra red neuronal. Los parámetros que integra climáticos son esencialmente la precipitación, aunque hay una optimización de otros parámetros con el hidros que sí dependen de temperatura, pero los parámetros los obtengo de la estación climática de IFAPA, de Córdoba. Tomás, una cosilla, perdona que te interrumpa. Soy Salva. Mira, puedes seguir respondiendo las preguntas por el chat para que continuemos con la sesión, que no hemos demorado. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias, ha estado muy interesante. Gracias a ti, Salva, por organizar esto. Un abrazo.